Yo creo que se acerca un milagro para Venezuela. Yo creo que se acerca un milagro para Venezuela. Venezuela, que me escucha, que está pasando una leve tribulación momentánea, pero tu milagro en el nombre de Jesús se acerca. En el nombre poderoso de Jesús. Porque Venezuela está en las manos del que todo lo puede. Y Él está al control de toda la situación. Si tú crees que se acerca un milagro a Venezuela, dale un aplauso fuerte. En el nombre de Jesús. Capítulo Hechos. Y entramos de una vez con la palabra. Capítulo 12, versículo 5. Hechos, capítulo 12, versículo 5. Y esta es palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Ahí donde está, yo quiero invitarte que cierres tus ojos para poner esta palabra en de Dios. Amado Padre, bendito Dios Todopoderoso y maravilloso, queremos darte las gracias y la honra, Señor. Padre, presentamos y ponemos en tus manos esta palabra, la cual tú traes para nuestro corazón, Padre. La atesoramos como tu palabra, Señor, como una verdad absoluta, Señor. Gracias, Padre, gracias por este mensaje, Señor. Ayúdame, Señor, porque sin ti yo nada puedo hacer, Señor amado. Y todo, la gloria sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Esa cárcel, ese Pedro puede ser Venezuela. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Mira qué bueno e importante es pertenecer a una iglesia. La iglesia oraba. Qué bueno es pertenecer a una iglesia. Y mucho mejor si esa iglesia es CCR San Isidro, porque allí orarán por ti. Porque aquí oraremos por ti. Porque si hoy tú estás aquí, es porque esta iglesia oró por ti. Pedro estaba preso, pero la iglesia sin cesar hacía oraciones por él. Ese él puede ser la petición de un hijo tuyo. Ese él es por tu sanidad. Ese él es por las peticiones que tú pones allá atrás en el libro o en el grupo de WhatsApp. Ese él es Venezuela. Y si ese es San Isidro, con mucha disposición y amor, sin cesar, hará oraciones por esas peticiones. Amén. Y por tal motivo, CCR San Isidro verá milagros. Amén. Y así he titulado la palabra de hoy: la iglesia que ora ve milagros. La iglesia que ora ve milagros. Esa gente de San Isidro que están allá arriba, ora por ti. Esta iglesia ora por todos aquellos que pasan por allá abajo. Tantos aquellos que lo reciben el tratado de invitación como aquellos que lo rechazan. Por todos oramos. Pero gracias a esas oraciones, hoy muchos están aquí para la gloria y la honra del Señor. Para la honra y gloria del Señor. Porque la columna vertebral de una iglesia es la oración. La base o la columna vertebral de una iglesia no es el pastor, no es el predicador, no son los programas o actividades que hacemos para los niños o jóvenes, no es el compartir, no es el ser diligente, no es en el abrazo, en qué chévere me tratan en esa iglesia. Ojo, y todas esas cosas están bien. Pero es en vano si no está fundamentado en la oración.
Podemos hacer muchas cosas, pero si no está fundamentado en la oración, será en vano. Por eso la columna vertebral, el éxito de una iglesia es la oración. Y pido a Dios que pronto podamos tener formalmente un ministerio de intercesión en el nombre de Jesús en esta iglesia. Amén. Sí estamos orando como iglesia, pero necesitamos formalizar un ministerio que interceda 24 horas, porque es la oración la que nos va a llevar a victoria y de gloria. Iglesia que ora es iglesia que ve milagros, hermano. Iglesia que ora, iglesia que ve milagros. La semana pasada les hablaba de la oración personal. El Señor me iba indicando oración. Y hablábamos la semana pasada de la oración personal, la cual es muy importante y tiene poder la oración personal. Mateo nos hablaba, Mateo 6:6, dice, mas tú, o sea, te refiere a ti individualmente, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que va en secreto te recompensará en público. Mira la promesa tan maravillosa. Y vimos cómo Daniel hacía esto. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba cuando las cosas estaban bien y cuando las cosas no estaban bien. Y entonces Dios lo recompensó en público. Le dio un espíritu superior. Le dio protección y liberación de la fosa de los leones. Y además le dio prosperidad. Sin embargo, hermanos, el Evangelio no es de solitario. El Evangelio no es de solitario, es de unión. Por eso se formó la iglesia y debemos ser parte de ella. Y para ser parte de ella, como hablaba la pastora en el versículo, debemos congregarnos para ser parte de ella. Dice el Señor que Él mandaba a sus discípulos de 2 en 2. Unidad. Y donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Por eso yo creo que Él está aquí hoy. Amén. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dijo el Señor Jesús. Así que el Señor también nos dio el privilegio tan grande de la oración colectiva, de la oración congregacional, porque es como un instrumento poderoso e increíble, y donde hay una promesa maravillosa en la oración colectiva o congregacional. Amén. Si la oración individual tiene poder, imagínate, porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Imagínate varios justos orando. ¿Cuánto más podemos tener? Es un instrumento, la oración colectiva, congregacional. Es poderoso, es increíble. Y el Señor nos da una promesa. Mateo 18:19. Y dice, otra vez os digo, o sea, otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, ¿dónde estamos nosotros? En la tierra, acerca de cualquier cosa, diga cualquier cosa, cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, se ponen de acuerdo en la tierra, por cualquier cosa, el Señor que está en el cielo hará, dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y ponernos de acuerdo. ¿Qué es ponernos de acuerdo, hermano? Es orar por la misma petición. El diablo muchas veces distrae las oraciones. Por ejemplo, vamos a orar por el templo y le decimos a Pedro, vente, vamos a orar por el templo. Señor amado, te ponemos el templo, la iglesia en tus manos. Y entonces llega Pedro y dice, Señor, también, pero ayuda, acuérdate de mi trabajo, acuérdate. Ya se desvió la oración. Ya no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, la promesa no se cumple. Entonces el acuerdo es orar, enfocarte por una misma petición. Ahora tú quieres que oremos por tu petición especial, tráela y oraremos
Pero eso es orar en el acuerdo. Entonces dice, vuelvo a la historia de Hechos, que Pedro estaba preso en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Pero la iglesia donde había miles ya ahí congregados. Y fue una oración en la que todos estaban de acuerdo. Y si hay acuerdo, hay una promesa garantizada que dice, yo haré. O sea, ya estaba una iglesia orando por él, no dice orando por Pedro, por la situación de Pedro solamente. Y eran miles, y había acuerdo. Y si hay acuerdo, hay una promesa de Dios, yo haré. Vamos a ver cómo termina esta historia en el capítulo 12, en el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos vamos a leerlo hoy. Pedro se encuentra encarcelado, a punto de morir, a hora de morir. Pero mientras Pedro está preso, hay una iglesia orando por él. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pedro muere? No. Claro que Pedro muere porque no es eterno. Pero no en esta historia. No muere cuando el hombre dijo que moriría, sino cuando Dios lo dispuso. Y hoy quiero decirte, tu destino y mi destino no lo determina hombre, ni circunstancia, lo determina Dios. Amén. La gloria sea al Señor. No en esta historia, no cuando lo diga el hombre. Porque nosotros estamos en las manos de Dios y Él tiene el designio sobre todas las cosas. Dice la palabra que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que Él, consentimiento de Dios. Imagínate el control que tiene Dios sobre todas las cosas. Dios nunca pierde el control, hermano. Y comienza esta historia, el versículo 1, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La historia comienza diciendo que en aquel mismo tiempo que gobernaba Herodes también sucedía algo paralelo. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese momento? Paralelamente al gobierno de Herodes, estaba pasando que la iglesia viene con un crecimiento impresionante, donde miles de personas comienzan a convertirse gracias al acontecimiento de Pentecostés. En Hechos 2 dice. Y entonces llega Pedro, un hombre que era torpe al hablar, un hombre que era volado, pero lleno del Espíritu Santo, dice que da un discurso y se convierte en 3.000 personas de un solo trancazo. Un hombre torpe, un hombre impulsivo, pero lleno del Espíritu Santo, dice que él predicó y se convirtieron 3.000 de un solo trancazo. Y era tanta la unción de Pedro, que también dice la palabra, que por donde Pedro pasaba eran sanados los enfermos con la sola sombra de Pedro. Dice que eran sacados los enfermos a las calles, y donde Pedro pasaba, los enfermos eran sanados. O sea, era indeterminable lo que venía haciendo la iglesia. Saulo persigue a la iglesia, pero sale convertido por el poder de Dios y se convierte en Saulo, que luego es Pablo. Se convierte Cornelio y su familia, hombres influyentes. Tanto Saulo como Cornelio tenían poder en el imperio romano, pero fueron convertidos. Se convierte el etíope también, y muchos más se convierten. Dorca es resucitada. Entonces, en ese tiempo, eso era lo que estaba sucediendo. Se estaban viendo prodigios y milagros, y miles se estaban convirtiendo al cristianismo. Eso era lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué sucedía esto? Porque ahora me voy a Hechos capítulo 2:42, porque dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles
bendiciones, había crecimiento, había éxito gracias a que la iglesia perseveraba orando, y por eso empieza a haber milagros y prodigios. Por eso Pedro hace esas cosas maravillosas. Por eso Pedro, cuando abre su boca, se convierte en 3,000. No es que Pedro era poderoso, es que la iglesia estaba orando por todo, y por eso estaban sucediendo esas cosas. Y había resucitación de muertos, y por eso, visiblemente, estaba pasando eso. Pero sin embargo, así como comienza el crecimiento cristiano, también se levanta el enemigo. Y empezó la persecución de la iglesia para maltratarlos, como dice allí. Pero el enemigo no va a poder. El enemigo se va a estar levantando continuamente. Sin embargo, dice la palabra en Mateo 16:18, que aunque la puerta del infierno se levante, no prevalecerá contra la iglesia, y tú eres la iglesia. Tú eres esa iglesia. Aunque se levante el infierno, aunque se levante el enemigo, la palabra dice que no va a prevalecer contra su iglesia. Y la iglesia somos personas congregadas alabando a Dios como estas tuyas. O sea, no va a prevalecer contra ti el enemigo. Levántese y llámese como se llama. Entonces el rey Herodes apresaba a los cristianos para maltratarlos. Y toma a Jacob, que era Santiago, y dice versículo 2 que lo mató a espada. Y entonces, viendo que esto agradaba al pueblo, entonces apresa a Pedro para hacerle lo mismo. Pedro lo toma preso, y en pocas horas también iba a ser muerto a espada como Jacob. El rey quería hacerse popular políticamente, y por eso estaba persiguiendo y matando a cristianos, ya que los ciudadanos judíos, religiosos, fariseos o seguidores no les simpatizaban con los cristianos, porque ellos hablaban de la palabra de Dios, pero ni siquiera ellos mismos eran transformados. En cambio, aquellos humildes que habían reconocido a Jesús estaban haciendo milagros y prodigios. Entonces Herodes, para ganar popularidad políticamente, empieza a matar cristianos, y toma a Pedro y lo lleva a la cárcel para matarlo después de la Pascua. En esa misma noche iba a ser muerto Pedro. Entonces, en resumen, 4 cosas estaba haciendo Herodes en ese tiempo con los creyentes de la iglesia. Los estaba maltratando, mató a algunos, hizo preso a otros, y a otros los expuso a la vergüenza pública. Y hermano, eso mismo es lo que está haciendo Satanás hoy mismo con los hijos e hijas de Dios. Es lo que procura hacer cada día. A algunos Satanás los maltrata, a otros le han matado sentimientos, ilusiones o sueños, a otros lo ha privado de libertad, tanto físicamente como emocionalmente lo ha quitado su libertad, y a otros lo ha puesto a la vergüenza públicamente. Pero sin embargo, aunque estos primeros capítulos 4 presentan un panorama oscuro, dice el versículo 5, y le doy gloria a Dios por este versículo y aleluya, que estaba una iglesia de rodillas. De rodillas estaba una iglesia que hace oraciones sin cesar ante esos maltratos, ante la muerte, ante la privacidad de libertad y ante la exposición de la vergüenza. Porque una iglesia que ora es una iglesia guerrera. Pedro está preso, pero dice el versículo 5 que la iglesia hizo algo, y era orar. Porque la oración, hermano, es el instrumento más poderoso que nosotros tenemos para cambiar el mal en una bendición. Y esto es lo que debe hacer Venezuela. Y esto es lo que debemos hacer los venezolanos y todos aquellos que quieran unirse. No tomando violencia. ¿Para qué marchas o protestas? Hay que orar. Porque los cristianos peleamos de rodillas, y la victoria vendrá de rodillas en la oración. La victoria vendrá de rodillas orando al único que puede ayudarle.
paz. Oremos por la justicia en Venezuela. Oremos que cese la violencia. Oremos por reconciliación. Oremos por el perdón de todos, porque Cristo murió por uno y también murió por otro. Oremos para que Dios toque el corazón tanto del gobierno como de la oposición. Oremos que se haga su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Y no importa cuán difícil sea la situación, hermanos, si oramos juntos a Dios, si nos ponemos de acuerdo, si ponemos nuestra confianza solo en Él, no en un hombre ni en una mujer, Dios cambiará las circunstancias, Dios cambiará todo. Pero debemos orar y ponernos de acuerdo y conocer que solo Dios nos puede ayudar. No va a ser un hombre, no va a ser una mujer, va a ser Dios. Y pronto, en el nombre de Jesús, viene un milagro para Venezuela. Por oraciones. Y el mundo orando por Venezuela. Hermanos, la oración sin cesar, tarde o temprano, Dios va a responder. Tarde o temprano, Dios va a dar solución. Pedro está preso, listo para morir. Pero la iglesia oraba. Yo me imagino a la iglesia orando: Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Y la oración llegó al cielo, porque se pusieron de acuerdo. Pedro está encarcelado. Dice la palabra que estaba sujetado en cadenas y estaba custodiado por 16 soldados. Dice el versículo 6. Y la iglesia orando. Y la iglesia orando. Y el versículo 7 dice: y vino la respuesta a través de un ángel del Señor, y una luz resplandeció. Y la iglesia orando, y Dios envió un ángel, y luz resplandeció. Hermanos, la oración trae luz. Si hoy tú te encuentras sin luz, si hoy tú te encuentras sin salida por X circunstancia, trae tu petición y esta iglesia estará orando, y en cualquier momento resplandecerá luz a tu favor. En cualquier momento saldrá la luz para Venezuela. Oremos, oremos y confiemos en el Señor. Dice que el ángel despertó a Pedro, quien se encontraba dormido, y el ángel le dijo: levántate. Me llama la atención que ante esta circunstancia Pedro está dormido. Hay quien está preso por sus delitos y yo creo que no duerme. Ahora imagínate estar preso injustamente. Alguien que vaya a la cárcel sin cometer un delito seguramente está en tristeza y con poco sueño. Pedro está preso por predicar la palabra de Dios y a punto de morir. Pero dice, dormía. Y dormía tanto que el ángel, cuando se le presentó, dice que tuvo que tocarlo en un costado. Pedro, Pedro, Pedro. O sea, estaba durmiendo profundamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido como Pedro? Privados de muchas cosas, haciendo las cosas bien, y muchos no entendemos el por qué. Pero el por qué, si lo estamos haciendo bien, ¿por qué me llevan preso injustamente? ¿Pero por qué? Pero hoy quiero decirte, hermano, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios. Todas las cosas ayudan a Dios. La palabra dice todas las cosas, no alguna, sino todas las cosas ayudan a Dios. Lo que está pasando en Venezuela está ayudando para bien. Tal vez no entendemos el por qué, pero Dios sigue teniendo el control. Y te hago semejanza
a Venezuela, porque podemos simular en esta palabra que el que estaba preso era Venezuela, pero la iglesia oraba por Venezuela. Y es lo que está pasando hoy en día. Pedro está preso a punto de morir, pero sin embargo dormía. ¿Cómo este hombre duerme ante semejante situación? O Pedro está loco, o confía realmente en Dios. Y yo creo que es la segunda. Este hombre estaba descansando en el mismo Dios que tú tienes, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que para él nada es imposible. Él estaba descansando en ese Dios tuyo, en ese mismo Dios que hoy tú tienes. Y hoy quiero decirte, iglesia, ante cualquier circunstancia que no te deje dormir y te esté preocupando, descansa, porque Dios está en control de todas tus cosas. Dios tiene el control y la última palabra. Y tu iglesia San Isidro estará orando. Tengan paz. Tengan paz. La paz no es ausencia de problemas. La paz es tener a Cristo en nuestro corazón. Juan 14:27 dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Confíen en mí, yo he vencido el mundo. Entonces continúa el versículo 7. El ángel despertó a Pedro y entonces le dijo: levántate. Dile a tu hermano que está al lado: levántese, ángel. Confía en el Señor. Todas las cosas ayudan a bien. Tú no estás solo, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Eso es lo que debemos animar a los venezolanos. Dios está contigo, no estás solo. Dios está vigilándote. Él está mirando tus problemas. La gloria sea para Dios. Le digo: levántate. E impresionantemente después dice: inmediatamente las cadenas se les cayeron de las manos. Si tú te levantas en fe, las cadenas se caerán en el nombre de Jesús. Herodes había determinado matar a Pedro, pero una cosa es lo que diga el hombre, pero quien decide es Dios. Herodes pensó: listo, pero Dios intervino y envió a su ángel que le dijo: Pedro, vámonos fuera de aquí, estás libre, y el Señor lo va a hacer libre a Venezuela, en el nombre de Jesús. Porque sobre toda ley o orden terrenal está la ley de Dios. La ley prevalece de Dios sobre todas las cosas. Porque sí hay un alto y hay otro más alto, pero sobre ellos está el Altísimo, nuestro Dios Todopoderoso. No habrá cadenas que detengan lo que Dios determina, hermano. Amárrenlo como lo amarre. Lo que Dios determina, no hay cadena que pueda contener eso. Así como ni la muerte ni la tumba pudo detener a Jesús, a ti tampoco el diablo podrá detener lo que Dios ha determinado para tu vida. Nada va a detener el propósito que Dios ha determinado para tu vida. Las cadenas se cayeron. Hay cadenas que se romperán cuando la iglesia ore. Por eso la invitación es a orar. Y cadenas de malos hábitos, de pecado, ataduras, opresión, debilidades, vicio, amargura, se romperán en el nombre de Jesús. Todo lo que no permitía que tú crezcas se va a romper, se va a caer. Las ligaduras se sueltan en el nombre de Jesús, porque todo se mueve por oración y se recibe por fe. Todo se va a caer en el nombre de Jesús. Cadenas, ataduras, todo, así como se cayó la de Pedro. A través de la oración
y creyendo en fe. Después dice el ángel, en el versículo 10, le dice a Pedro, después que se suelta las cadenas, le dice, sígueme. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, escuchen esto, se le abrió por sí misma. Dios no solamente rompe cadenas, también abre puertas. También abre puertas. Y las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. No solo rompe cadenas. Aquí en esta iglesia hemos estado orando por temas migratorios. Hemos estado orando en esta iglesia por sanidad. Hemos estado orando por unión familiar. Ustedes ven, hermanos. Hemos estado orando por bienestar. Hemos estado orando por Venezuela. Así que puertas se van a abrir en el nombre de Jesús. Dile que está a tu lado, veré mi puerta abierta. Veré mi puerta abierta. Y Venezuela verá puertas abiertas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque nuestro Dios abre puertas. Abre puertas. Estas oraciones que estamos haciendo, veremos puertas abiertas. Dice que las puertas se abrieron por sí solas. Es decir, no será mano de hombre que abra las puertas, será Dios mismo abriendo las puertas. No va a ser el hombre, va a ser Dios mismo, porque se abrieron por sí solas. O sea, quiere decirte que sobrenaturalmente se van a abrir esas puertas, y entonces tú mirarás al cielo y le dirás, Señor, fuiste tú quien abrió mi puerta. Amén. Porque puertas que tú estés tocando ahora mismo y no se abrieron, la va a abrir Dios en el nombre de Jesús. Amén. La va a abrir Dios. Pero recuerda, Señor, fuiste tú quien abrió mi puerta. Porque no fue hombre que la abrió. No será hombre que liberte a Venezuela, será Dios que abra la puerta. En el nombre de Jesús. Hermanos, la oración produce libertad. Pedro fue libre. Ya vimos, se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas y fue libre. Y muchas veces las oraciones contestadas nos dejan atónitos. Muchas veces cuando le pedimos a Dios nos dejan sorprendidos Dios. Y Pedro no lo podía creer. Dice el versículo 11 que Pedro volviendo en sí. ¿Por qué Pedro volvió en sí? Porque cuando Pedro estaba durmiendo y el ángel lo toca en un costado y le dijo levántate, Pedro iba. Pero Pedro pensaba que estaba soñando, estaba viendo visión, que todo era un sueño. Pero dice este versículo que Pedro volviendo en sí, después que está fuera, dijo, verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Verdaderamente. Tampoco los que estaban orando lo podían creer. Pedro sale corriendo a donde estaban sus hermanos y toca la puerta. Y entonces dice el versículo 16, mas Pedro persistía en llamar, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Y cuando abrieron las puertas y vieron que era Pedro, dice la palabra que se quedaron atónitos. Hay cosas que el Señor nos va a dejar atónitos. Hay cosas que el Señor nos va a sorprender. Cuando una iglesia ora, podemos esperar respuesta inesperada. Fue una respuesta inesperada la que hoy tiene vida a nuestro hermano Amparo. Fue una respuesta inesperada la que recibió una hermana cuando su esposo le dijo, yo me bautizo. Porque estaba una iglesia orando. Y hoy quiero decirte que muchos de ustedes quedarán atónitos a razón de la oración que estamos haciendo, de lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti. Dios también te va a sorprender. Dios también te va a sorprender. Así como sorprendió a la familia Carlos con la sanidad de su madre. Y así como sorprendió a esta hermana viendo a su esposo bautizándose, a ti también te va a sorprender. En el nombre de Jesús. La gloria sea para Dios.
Dios aún en estos tiempos sigue sorprendiendo a muchos. Aún sigue sorprendiendo a muchos. Dios hará cosas nuevas y grandes en tu vida. Se van a sacudir los cimientos del infierno porque milagros volverán en el nombre de Jesús. Y tus ojos lo verán en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, es decir, Pedro ya está fuera y ya se da cuenta que es real. Yo me imagino que Pedro se pellizcó, no está dormido, ya estoy real, estoy en la calle. Llega a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos están reunidos. Muchos estaban reunidos orando. La oración congregacional tiene poder. Estaban reunidos orando, por eso pasó todas esas cosas sorpresivamente, inesperadamente, tanto para Pedro como para ellos mismos que estaban orando. Porque había acuerdo. Y si hay un acuerdo, hay una promesa que el Señor dice: yo haré. Herodes tenía poder. Herodes tenía sus soldados. Herodes tenía la cárcel. Pero la iglesia tenía el poder de la oración. Cuando comenzamos la historia, se creía que Herodes era superior al pueblo de Dios. Porque era el poderoso. Porque tenía todo controlado. Soldados. Tenía cárceles. Parecía que era arrollador Herodes contra la iglesia. Pero Dios mostró que realmente era Dios que tenía el control de todas las cosas. Y Dios está a cargo de Venezuela. Y entonces dice la palabra que los soldados que custodiaban a Pedro, dice el versículo 19, Herodes ordenó llevarlo a muerte. Y después, más adelante, también dice la Biblia, en el versículo 23, que el mismo Herodes murió comido de gusanos. El enemigo fue destruido y la iglesia fue bendecida a través de una oración colectiva y congregacional. En el nombre de Dios. El enemigo fue destruido y la iglesia fue bendecida. Y hoy quiero decirle, así pasará con todo aquel que se meta con la iglesia o con lo injusto. Nosotros no debemos alejarnos, pero si no se arrepiente, por muy poderoso que se crean como Herodes, serán destruidos. Amén. Serán destruidos. Aunque hoy los veas poderosos, serán destruidos. Así es. Herodes peleó contra Dios. Mató a Jacob, pero no derrotó el plan de Dios. Él arrestó a Pedro para hacerle lo mismo y matarlo como a Jacob. Pero la iglesia que oraba sin cesar vio a Dios rescatar a Pedro y la obra del apóstol continuó arrolladora como al principio. Amén. La iglesia siguió creciendo. Y gracias a que siguieron creciendo, tú y yo conocemos del Evangelio. Hermanos, para concluir, en tiempos de necesidad, en tiempos de tribulación, en tiempos de sufrimiento, el recurso de la oración congregacional es la que tenemos a nuestra mano en disposición. Es la oración. Si nos ponemos de acuerdo, el cielo se va a mover a nuestro favor. Así es, aleluya, gloria a Dios. Tal vez cuando estés orando en el ámbito humano veas que no pasa nada, pero en lo espiritual va a trascender y las tinieblas se van a quitar del medio y va a llegar la bendición, va a llegar la respuesta que tú estás esperando a causa de una iglesia orando.
y el que está contra nosotros, que es el enemigo. Pero si nos ponemos de acuerdo, el enemigo caerá derrotados, como Herodes y sus soldados. Y yo quiero en esta mañana que esta iglesia nos pongamos de acuerdo. Porque el Señor dice que si nos ponemos de acuerdo con cualquier cosa que pidamos en la tierra, Él hará. Y yo quiero que esta mañana nos pongamos de pie y hagamos una petición por Venezuela. Porque la oración que hoy hagamos no será una oración perdida, sino que en el tiempo de Dios veremos su respuesta a su manera, y entonces le diremos: gracias, Señor, porque fuiste tú. Tal vez no ha pasado nada, porque el Señor no comparte su gloria con nadie, y el Señor no quiere que la gloria se la lleve hombre ni mujer, porque lo que Dios hace, la gloria debe ser de Él. Y lo que hoy está pasando en Venezuela, aunque nos entristece, es la voluntad de Dios, porque Dios no se equivoca. A lo mejor no lo entendemos, pero nosotros no estamos para entender a Dios, estamos para confiar en Dios, en un Dios que es bueno, en un Dios que tiene misericordia, y en un hombre, Dios invencible, y que cuando pone su mano, nadie podrá detenerla. Y yo quiero que se tomen de la mano, porque el tomarnos de la mano es poder de la unidad y de la verdad, aún entre pasillos. No se quede ninguno sin tomarse de la mano. Aún los niños que ya están atrás, tómense la mano. Ángel, tómese la mano con la pastora. Y vamos a interceder, iglesia, porque esa es la herramienta que hoy tenemos para ayudar a nuestra amada Venezuela. ¿Qué es interceder? Interceder es: Señor, yo creo, Señor, es posible, Señor, yo confío en ti. Y si ponemos nuestra mente, nuestro cuerpo y toda nuestra fuerza en esta oración, estaremos de acuerdo, y el Señor hará. Si mi pueblo se humillara, dice la palabra, yo sanaré su tierra y la sanaré. Amado Padre, Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible, aquí está, Señor, esta iglesia, Señor, tomada de la mano, Padre, en el poder del acuerdo, Señor, creyendo que tú tienes el control de lo que hoy acontece en Venezuela. Y queremos primeramente darte las gracias, Señor, porque a ti no se te ha escapado nada, Señor. Gracias, gracias, Padre, por lo que tú has hecho y lo que harás con esa bella nación. Hoy queremos pedirte, Señor, que haya paz. Hoy queremos pedirte, Señor, que cese la violencia. Hoy queremos pedirte, Señor, una reconciliación sincera, Padre. Que tú no dejes boquiabierta, que no dejes atónico con lo que pueda pasar en Venezuela, Señor. Padre, liberta a esa nación, Padre. Clamamos a ti, porque solo de ti podrá venir nuestra ayuda, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos venezolanos en Venezuela, Señor. No permita, Señor, bajo presión al niño y gente inocente, Padre. Si te place, Padre, pero confiamos que tu misericordia, Señor, es grande, porque tú eres rico en misericordia, y nuevas son cada día. También te pedimos, Señor, que perdones a aquellos que están actuando de manera incorrecta, porque no saben lo que hacen, Señor. Padre, háblale con una voz audible, que toque sus corazones
gobernantes que hoy están al frente de Venezuela. Ten misericordia, Señor, y cambia sus corazones. Te pedimos también por la oposición, Padre. Dale a ambos sabiduría, Señor. Y pon en ellos un espíritu de amor verdaderamente por el pueblo, Señor. Que dejen a un lado los intereses personales y se enfoquen por tu pueblo, por esa creación humana que tú hiciste, Señor, con tu mano, con tu amor, y que lo hiciste semejante a ti, Padre. Son criaturas hechuras tuyas, Señor. Hoy te pedimos por ellos, Padre. Y también pedimos, Señor, que tu gloria sea mostrada en ese país, Padre. Y que todo venezolano, extranjero, reconozca que fuiste tú que habló. Así como un día, Señor, tú moriste en la cruz del Calvario y el mundo se burló de ti porque creía que había vencido. Al tercer día tú resucitaste, Señor. Hoy vemos que todo está perdido en Venezuela, pero tú lo harás resucitar, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, escucha nuestro corazón. Escucha, Padre, nuestra humillación con humildad, Señor. Porque no podemos ir ante nadie, Señor, sino solo a ti, porque de ti vendrá nuestra respuesta, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que tú has hecho tu voluntad, Padre, pero tú no vas a sorprender, Señor. Padre, te damos las gracias. Pon paz en Venezuela, aún a pesar de estas circunstancias. Señor, que por medio de estas circunstancias que están atravesando, muchos lleguen a tus pies, Señor, y cambien primeramente su situación interna antes que su situación externa, Señor. Padre, que muchos puedan conocerte, que muchos puedan unirse en la familia, en tanta división que ha creado esto, que puedan unirse a una sola voz, en oración. Y tú, Señor, dice tu palabra, que sanarás la tierra y la bendecirás. Y Venezuela, creemos, será una tierra que fluye leche y miel, Padre. Porque ya tú bendeciste esa nación, ya tú bendeciste esa tierra, Padre. Y hoy le hablamos en el poder de la palabra y del acuerdo a esos espíritus que están controlando la nación. Espíritu de idolatría, espíritu de miseria, espíritu de maldad. En el nombre de Jesús lo atamos a esos espíritus, llámese como se llame, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y que una nueva luz resplandezca sobre Venezuela. Y tú eres la luz del mundo, Señor, resplandece en Venezuela. Padre, juntos te decimos gracias y te damos la gloria y te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Y le regalamos un fuerte aplauso porque Dios... tu gloria. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Amén.